Buenas noches, compañeros, compañeras. Primero que nada debemos decir que estamos aquí con un gusto tremendo de estar con ustedes, sabiendo que el CADESIC ha sido pionero en muchísimos temas que preocupan, como decía la compañera, al país, ¿verdad? Aquí, acá hacemos un mix de tres compañeros que estamos de alguna manera siguiendo hace mucho tiempo estas cosas, como muchos compañeros que hay también de CADESIC, que han sido pioneros en observar qué es lo que estaba ocurriendo con la posibilidad de que tuviéramos un puerto de aguas profundas en Uruguay. Yo quería nada más que hacer una especie de introducción a Javier y a Hugo, porque en realidad ellos están quizás mucho más interiorizados específicamente. La Administración Nacional de Puertos no pudo jugar nunca un rol, para hacer una breve historia, ¿no? Un rol muy decisivo en esto porque se buscaron formas de hacerle rendir al país, quizás en una comisión que conformó en el gobierno anterior, el gobierno de Pepe, y que en realidad no se pudo avanzar demasiado por diversas circunstancias, pero todos estuvimos a la expectativa de esto, ¿verdad? E informándonos de varias formas posibles de cuáles puedan haber sido los inconvenientes que tuvimos. Nosotros desde la ANP, digo nosotros porque yo ya estaba en el periodo anterior, trabajé casi todo el periodo en la ANP, y ahora retomo por una situación un poco fortuita y de disciplina, diríamos, de militancia política, porque en realidad la posibilidad que yo esté de nuevo es por un pedido de los compañeros, digamos, desde el ministro hasta el propio Pepe y Alberto Díaz y Daniel, y en realidad, porque ¿qué era lo que pasaba? En realidad la línea nuestra política que estaba instalada en la Administración Nacional de Puertos, el compañero que estaba, Daniel Montiel, tenía que estaba solicitado también por el ámbito de nuestra línea política para que incluso fuera hasta posible ministro. En los momentos que se discutió un poco la cuestión, al final se quedó de número 2, pero quedó un espacio y bueno, y ahí fue el llamado de los compañeros a que me integrara, y que bueno, creo que fue algo que en realidad a mí no me molesta, porque en realidad yo conozco el tema, o trato de conocerlo, me importa, pero que no estaba dentro de la situación esperada, ni al menos el trabajo político que yo tenía. Esto nos excluye de un funcionamiento partidario hacia afuera. O sea, que quiere decir de que puedo tener una charla como esta, puedo intervenir en actividades portuarias y demás, pero no podría hacer ningún tipo de funcionamiento partidario. Bueno, dicho eso, es que digo que yo lo que quería explicar en esa breve historia es de que sigo pensando, y pensábamos en aquel momento, que nosotros es evidente que teníamos que crear o ir creando un equipo de gente que esté trabajando en el tema PAP, que vaya más allá de los propios gobiernos, porque en realidad, más allá de que los gobiernos son del Frente Amplio, evidentemente que los matices se dieron y que el PAP salió del trille, digamos, de preocupaciones desde el punto de vista logístico, daría la impresión. Hay algunas muestras que hoy nos dicen, por ejemplo, que no es así, y sin embargo, en realidad, por las expresiones que tuvimos desde los primeros momentos de este nuevo gobierno del Frente, fue como que en realidad el asunto era darle mucho más manija al puerto de Montevideo que a otras expresiones de puertos en el país. Entonces, sin embargo, hay controversialmente, me diríamos, aparece que en el desayuno que hace Mario Lev, allí que hace en el Sheraton, que es por ahí, que estábamos invitados, de pronto al final dice que vamos a seguir trabajando, o señala la aparición, por primera vez oigo de que este gobierno estaría trabajando por el PAP. Entonces, digo, si bien... Sí, el ministro Rossi lo dijo. Sí, sí.
No, LEF son los desayunos útiles que se le llaman, o cosas así. No, es Mario, el sobrino. Es un despachante de aguas. El sobrino de León. Era despachante, ahora creo que se dedica a eso. Y allí, en la participación de Rossi, termina diciendo eso, que me da la sensación de que como que se estuviera trabajando, luego charlando con otras personas también llegamos a la conclusión de que sí, de que se seguiría trabajando, pero en principio queda como que sigue estando, a mi juicio sigue estando en tiniebla, porque esto no tendría que tener tiniebla. Y me parece que esta actividad, por ejemplo, me parece muy importante que a los que están preocupados por una relación estratégica de esto, de cómo vamos a ver, indudablemente por la participación tanto de Hugo como de Javier, vamos a darnos cuenta de que es indispensable que miremos el futuro PAP, sea ahora o sea más adelante, porque en realidad el conocimiento lo tenemos que ir obteniendo, tenemos que ir generando un ámbito que pueda plasmarse eso en algún momento, y me parece que nada es ocioso para que podamos concluir algo así. Hoy se está viendo que el problema no era de cargas, por ejemplo. Es decir, las cargas no tendrían que ser un objeto que imposibilite la creación del PAP. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos próximos años, y desde incluso ya lo estaríamos viviendo, Brasil tiene, por ejemplo, tiene una producción para tirar aquí en 2K, que no podrían ser otro que Santo, muy arreglado para tener profundidades que no las tiene, o la zona de Rocha Nueva. Esos serían los dos únicos lugares que cualquiera que mire el mapa se va a dar cuenta que eso es así. Y Brasil va a tener alrededor de 1 millón de toneladas para sacar en estos años. Y necesita, no que tengamos los Panamá que están yendo a donde están los post-Panamá para cambiar y para que se dirijan hacia otros, ¿cómo se dice? Destinos. Sí, destinos, esa es la palabra, pero serían, yo me refería a los, bueno, me sale, no me sale, que me tranqué. Entonces, lo que se trata es de saber que ocurren esas cosas, saber cómo lo vamos a ver allí, seguramente, por qué nosotros decimos eso, por qué no es necesario que esté que esté una empresa u otra para ofrecer esos 50 millones que se pedían, para poder hacerlo viable, sustentable, sino que lo que tenemos que trabajar la región, incluso conexiones, yo diría que nosotros tendríamos que buscar la forma también de asociarnos como buscábamos. Ahora la cosa empieza a cambiar, a veces no sabemos hasta dónde va a ir esta situación que tenemos del manejo, del funcionamiento de los estados, de los países progresistas, hasta dónde vamos a ir con formas que vuelven a ser muy parecidas a las del neoliberalismo, aún dentro de las situaciones que tienen estos países progresistas. Nos parece que allí es donde tenemos que ver cómo nosotros podemos dejar instalado esto y buscar el apoyo. Por ejemplo, hemos charlado con alguna gente que sabe, que conoce del tema, y lo que más se aproximaría si pudiéramos tener, por ejemplo, ese acuerdo con la Unión Europea, tipo Mercosur, y la Unión Europea, entonces ahí estaríamos trabajando en una asociación que cada vez como decíamos anteriormente, lo vamos notando de que eso parecería que ni siquiera eso va a ser posible por ahora. Pero en realidad necesitaríamos un acuerdo general para poder hacer un impulso global al fenómeno más allá de las corrientes políticas que puedan haber. Sabemos que no es tan sencillo, pero es la forma que a mi juicio diríamos pondríamos al puerto, por todo lo que quieran señalar, que van a señalar los compañeros, que se hace necesario para que eso ocurra. La ANP, en este tema, nosotros, yo lo que aspiraría que la ANP tome también este tema, y voy a trabajar para ello, para que lo tome académicamente, diríamos, y esté justamente, porque es donde está el ámbito, el cogollo de funcionamiento
portuario está allí y por lo tanto sería bueno que haya un grupo de gente que lo trabaje profesionalmente y sea una especie de apoyo a los movimientos que puedan seguir surgiendo allí. Al menos eso es lo que aspirábamos en el principio, en el periodo anterior, pero no pudimos trabajar, no hubo mayores acuerdos con la comisión que existía, el PAP, pero a nosotros, a mí por lo menos me queda claro de que si yo insisto, o mejor dicho, podemos insistir un grupo de compañeros en la Administración Nacional de Puertos, puede quedar como un respaldo para que esto pueda andar. Nosotros prácticamente nuestro trabajo ahora se está dedicando muchísimo a todo el tema que tiene que ver con las hidrovías, así que y es allí donde yo me estoy preparando más. A fin de mes va a haber una charla allí en el protagonista se llama el lugar, y bueno, lo que voy a hablar justamente es de las hidrovías, pero en definitiva las hidrovías son el complemento de lo que podría llegar a ser esta aspiración muy legítima y sigue siendo el impulso nuestro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Espiga, soy miembro del CADESIC, como dijo Iris, apoyando y aprendiendo en los diferentes grupos de estudio que aquí se desarrollan. Bueno, estuvimos preparando esta presentación y le pusimos como título Un puerto de aguas profundas en el Atlántico Sur. Un poco para contextualizar lo que visualizamos de un puerto. El puerto, por la pequeñez de Uruguay, no ameritaría un puerto de aguas profundas por las cargas propias del Uruguay. Hay que contextualizarlo en el hemisferio. Aquí en esta imagen colocamos América del Sur con su placa continental, su plataforma continental y su plataforma marítima, donde vemos aquí Uruguay y todo el sur argentino hasta las Islas Malvinas. Esta es una restricción grande que tiene el continente por la poca profundidad, sumado a las corrientes marítimas que hay aquí en esta zona, una que corre hacia el norte, bien pegada a la costa, que es la corriente marina de las Malvinas, que es agua fría, y por aquí viene otra corriente marina, que es la corriente cálida de Brasil, lo que genera un entreola muy amplio que no permite la navegación eficiente de los buques post-Panamax. Por lo tanto, esto determina que esto, con la ingeniería naval que hay ahora, en este siglo, genera que los buques post-Panamax, de más de 250 metros de eslora, no puedan navegar eficientemente acá. Esto es una de las razones. Hay otra razón también, que es el tema de las mareas. Toda la costa argentina tiene problemas de alta mar y de baja mar en el día. Por lo tanto, es una restricción importante para la navegación eficiente y la carga y el movimiento de carga eficiente. Esas restricciones hacen de que todos los puertos al sur argentino tengan que consolidar carga al norte de Buenos Aires, Montevideo o la costa atlántica del Uruguay, donde se ubicaría el puerto de aguas profundas. De más está decir que aquí la placa continental es mucho menor en distancia. Esta placa tiene varias veces más que esta parte. Y bueno, esto es una ubicación geográfica donde pretendemos que se desarrolle el puerto de aguas profundas. Aquí tenemos unas imágenes donde nos ilustra el volumen del comercio mundial de carga contenerizada. ¿Esto qué significa? Que la carga, la tendencia a nivel global es que desde hace por lo menos 20 años que todas las cargas a nivel global del comercio marítimo vaya en contenedores. De más está decir que los buques tienen la tendencia a tener más capacidad, buques de 10.000, 12.000, hasta 15.000, hasta 18.000 TEUs de capacidad.
aquí tenemos, esto está medido en el 2011-2012, que es esta gráfica. Más adelante tenemos una gráfica donde se aproxima al 2014-2015, pero esto es muy ilustrativo, porque acá habría que sumarle un 5% anual de crecimiento en los millones de TEUs, pero vamos a tomar esto como que fuera hoy. 152 millones de TEUs es el movimiento comercial contenerizado. ¿De acuerdo? Aquí muestro, esto es una fuente de inteligencia que es muy fiable. En los últimos años viene creciendo un promedio de 4 o 5% el movimiento de carga a nivel global. Bueno, y acá tenemos una imagen donde nos ilustra que el comercio entre hemisferios es esta porción, 25 millones, que es el 17% de los 152 millones de TEUs de contenedores que movía a nivel global, ¿no? Entre hemisferios. Esto se da por estos factores, por la población mundial, que tiene más cantidad en el hemisferio norte, y porque las economías más desarrolladas o las que han crecido más en los últimos años es China, India y toda la parte de Europa, y donde se concentra más la población. Bueno, acá mostramos la influencia que tiene el Mercosur, sin Venezuela en este caso, pero esto vale también para Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Este es el volumen, el 3.8% del comercio marítimo mundial pertenece a estos países. Y Brasil se lleva la mayor parte. 4.200.000 TEUs por año es lo que mueve Brasil. O sea que Uruguay, Argentina y Paraguay mueven 1.600.000 TEUs por año. Esto, dicho así, ¿qué representa estos países, Uruguay, Argentina y Paraguay? ¿Qué es lo que consolida Montevideo y Río Grande como puerto de salida marítima? Representa el 1.05 del comercio de contenedores mundial. Eso es un índice muy llamativo por lo pequeño, pero ese volumen que tenemos. Esta cifra nos indica que, bueno, tenemos esta cantidad de carga para este movimiento que tenemos y este crecimiento que tenemos en Uruguay y en Paraguay de tasas que fueron asiáticas, si se quiere, porque estuvimos creciendo en la década pasada un 8, un 10, un 11%, y a nivel de puertos estuvimos creciendo casi un 12 y un 13% en cantidad de carga. Hay que tener en cuenta ese dato porque aquí vemos cómo consolida el Río de la Plata la carga en los buques. ¿De acuerdo? Esto es muy ilustrativo y ahora voy a explicar por qué. Esto es un buque a nivel anual de qué es lo que saca la región Argentina, Uruguay y Paraguay en la bodega de los buques, tomando en cuenta que esta carga es contenerizada, por lo tanto tiene un cierto grado de desarrollo y de industrialización. Esta parte del buque, el 9% de la bodega, se consolida con carne. 15% en frutas y vegetales. El 6% pescado y productos del mar. Productos de la madera un 10%, alimentos y bebidas un 29%. Acá está toda la carga seca, todo lo que es semillas, arroz, todos los cereales. Autopartes y materiales básicos que son productos químicos y algunos elementos más. Lo que nosotros visualizamos es que esta parte, el 9%, el 15% y el 6% son cargas que son cargas energéticas, que llamamos nosotros, porque tienen un nivel, para ponerlas dentro del contenedor, se precisa un nivel energético y un nivel de desarrollo industrial importante. Es la carga más preciosa que se puede generar. Entonces, nosotros estábamos evaluando de que esta porción del barco, que es aproximadamente un 24, un 27%, por aquí, por la mitad de esto, es lo que nosotros
vemos como, ¿cómo podríamos decir? Como un desarrollo inteligente, hablábamos, ¿no? Hoy, de lo que el Uruguay y la región tendría que atenerse a focalizados sobre ese tipo de carga. Aprovechando los 10, 15 años de gobierno, logramos una solidez energética fuerte, lo que nos permite asegurar el desarrollo de ese tipo de carga, como elemento de desarrollo positivo, si se quiere, ¿no? que tiene gran andamiento en el comercio y insertar cargas de ese tipo. Bueno, y estos son datos que serían en otra oportunidad poderlos explicar, pero lo que quería resaltar es cómo se consolida la carga del Río de la Plata, los 3 países miembros, ¿no? Paraguay, Argentina y Uruguay. Bueno, yo voy dejando por acá esta presentación. Hay más datos. Yo les voy a dejar el correo electrónico de Cadecil y todo si se quieren contactar y ver qué más podemos avanzar en esto. Estos últimos tiempos trabajé en Salto Grande. Anteriormente trabajé con la Comisión Administradora de Río de la Plata y con el Frente Marítimo, en temas de Río de la Plata. Y muy vinculado al tema del puerto de profunda, trabajé en la comisión como asesor técnico de la Comisión de Presidencia. Es un proceso, yo creo que hay que reconocerle al gobierno de Pepe, que es el que puso más energía sobre este tema, sin lugar a dudas, y hizo un esfuerzo descomunal por ponerlo en primer lugar. Lo cual a veces, digo yo, cuando uno tiene esa energía vital y esa necesidad y los tiempos son tan cortos en proyectos como un puerto en general, son proyectos que pueden llegar a 3-4 años de estudio, y a veces querer apretarlo, sacarlo en un tiempo demasiado corto, a veces tiene algún éxito. Pero la cosa es que el tema, el puerto, fue puesto arriba de la mesa, fue tema de discusión, fue tema en el Senado, en el Parlamento, en la aprobación de leyes. O sea, hay una cosa que nadie discute, que fue votada y estuvimos de acuerdo. Uruguay quiere y tiene la voluntad, por lo menos expresa, de hacer un puerto de agua. Un tema que vino muy pegado en todo este planteo es que la aprobación, de alguna manera, ese consenso, esa aprobación inclusive de los partidos regionales que acompañaron, se hace atado a una solución concreta. No fue una aprobación genérica frente a una necesidad y a un panorama, digamos, como diríamos, tenemos que ocuparnos de tal cosa y después vemos los mejores pasos para ocuparnos, sino que fue atada esa decisión, digamos, que se tradujo. Hay propiedades, digamos, que se convirtieron propiedades, que fueron ordenadas, empadronadas, en fin, todo eso que tomó un Estado público y hasta legal, digamos, estaba estrictamente vinculado a una decisión. Entonces vamos a tener esto, que un proyecto de puerto mínimamente, pero mínimamente son 3 años. Porque aparte de todo lo que se puede saber por los antecedentes, hay estudios completos que hay que hacer. Prácticamente no se admite, digamos, el olfato para este tipo de cosas. En clima marítimo, en tipo de fondos, en dragados, en temas ambientales. No se admite el olfato. Hoy hay que pedir. Y hay que hablar que si hablamos de préstamos o de vincularnos al organismo internacional, nos van a exigir todo eso arriba de la mesa. Nos van a pedir todo eso y es una organización que se pide a nivel internacional. Nosotros no tuvimos ese tiempo. No se trabajó ese tiempo. Había, como digo yo, había una priorización por tratar de concretar el puerto. Ustedes lo habrán escuchado 50.000 veces. Yo me alargo en eso porque fui a entrar en una parte que de repente
así como está todo lo bueno, también tenemos algunos errores que hemos cometido y que fuimos después avanzando y algunas cosas no fueron quedando para atrás. Pero se tiene que dar claro que ese tema fue plantado, puesto al día, reactivada toda la motivación fue fundamentalmente el PP de eso, que crea la comisión interministerial y que a su vez se movió por todo el mundo buscando contactos para arriba, para abajo, izquierda y derecha, a ver si se podía conseguir los fondos de participación bajo distintas modalidades. Eso saben bien que no se puede. Bueno, aclarado esto, y como ya Javier ya abundó, me parece, en cuanto a que la región en general, esta zona continental, digamos, estaría requiriendo una determinada un cuarto de dirección profunda, yo me voy a dedicar a algunos aspectos. No voy a ir a la parte de ingeniería dura ni nada, voy a hablar de cosas generales, muy vinculadas a la ingeniería portuaria, pero para que ustedes entiendan bien cuál es nuestra situación actual, cuál sería una necesidad actual que es más política en este momento que tengo. Y lo voy a ir planteando. Esto que ustedes ven acá fue el primer estudio, este estudio batimétrico. Esta es la zona del Palenque, acá está Cabo Polonio en esa punta, y para acá está La Paloma. Acá está el Palenque, por acá está Puerta del Sol, acá está Atlántica, hay una serie de balnearios de distintos estados de desarrollo, más o menos primitivos. ¿Cómo se procedió, digamos, en la comisión? Se seleccionaron unos 8 o 9 lugares potenciales para instalar un puerto. Y se hizo un análisis multi-enfoque, digamos, desde todos los puntos de vista, social, ambiental, características climáticas, profundidades, etcétera. Y se fueron descartando y al final nos quedamos con 3 posiciones. Esas 3 posiciones, después quedamos con 2. Una era el Palenque y otra era Puerta del Sol. Puerta del Sol está casi pegado, está a unos 7 kilómetros de diámetro de más acá. Con los datos que manejábamos de la ingeniería de fondo, ofrecían prácticamente la misma condición. O sea que no había diferencias notorias como para tener como para decir, me quedo con este o me quedo con este otro. Había que introducir nuevos criterios. Por eso, ¿cómo se hizo? ¿Qué se buscó? Se buscó la opinión de la Intendencia de Rocha, que aparece, digamos, de alguna manera, introduciendo otro tipo de argumentos del ordenamiento territorial, preferencias para sus planes de desarrollo turístico, o sea, va a introducir otra variante, planes que ya estaban en desarrollo, y con la Intendencia de Rocha, en ese momento estaba el intendente Chocobar, frente a la opción que aparecía, que era Puerta del Sol y el Palenque, nosotros preferíamos el Palenque. Porque era en un tiempo se abrió el Palenque, está en la cabeza de la gente, la está picando, eso. Entonces, parecería que fuera mucho más razonable, menos resistencia, digamos, en la producción. Y aparte había unos 2 proyectos de tipo inmobiliario que a ellos se les ajustaba más a que fueran. Pero es importante retener esto que yo acabo de decir, porque este va a ser un problema después cuando veamos lo que arrojan los estudios futuros. No había diferencias notorias desde el punto de vista de la ingeniería básica ni de la logística, la zona logística, porque está muy cerca, está a 7 kilómetros del otro, 10 kilómetros también. O sea que los accesos son los mismos, las tierras apropiadas podrían llegar a ser las mismas, se introdujo ese nuevo criterio para poder dilucidar y de alguna manera ir contemplando un nivel de opiniones mucho más alto. Con esa decisión y con la información básica que tenemos, y esta es la osadía, digamos, de esa voluntad, se tira a buscar la opinión política, se tira a buscar que sea aprobado el puerto en ese puerto. Y se logra. Varias veces con la comisión,
metro, acá, discutimos, hablamos, discutimos, va papel, viene el papel, ¿no? Y se aprobó. Bueno, no tomamos whisky nada, pero festejamos abiertamente haber pasado ese paquete que nos parecía que estaba complicado. Cuando eso sucede, se toman decisiones ya mayores para avanzar en los estudios. O sea, profundizar los estudios. Los estudios son muy caros. Todo lo que es trabajo en el agua, prospección, perforaciones, muestras, medidas de corriente, lleva tiempo, hay que comprar equipo, a veces se pierde. Vienen empresas extranjeras, porque acá no hay equipamiento para así fue que en un barco de fuera, con equipos especiales, con sondas, con sonares particulares para ver la profundidad del suelo duro, para determinar, digamos, hasta dónde íbamos a llegar, en fin, ¿qué nos costaba? A medida que avanzan los estudios de batimetría que lo estaba haciendo el SOMA, nosotros seguimos trabajando, dándole vuelo a la imaginación y metiéndole fuego a la caldera. Pero cuando aparece la nueva batimetría del SOMA, nos vamos a sorprender bastante seguida. Y es que la isobata 20, que yo voy a mostrar después un plano con las posiciones, no estaba en la posición que nosotros pensábamos que estaba. El Palenque no quedaba cerca del isobata 20, quedaba bastante lejos. Y la otra sí, el otro lugar que habíamos que se había descartado sin la participación de la intendencia, sí estaba en la isobata 20. ¿Y qué implicaba eso? La obra estaba evaluada aproximadamente, digamos, esa etapa estaba evaluada en 1.000 millones. Se podía hacer entonces 3 etapas. Una primera etapa de unos 500.000 a 600.000, a 500 millones, y el resto se puede hacer. Después puedo hablarles de contarle un poco de eso también. Porque parece que comprender esto es comprender, después vamos a entender por qué estamos donde estamos y de repente qué habría que hacer para salir donde estamos. Bueno, cuando hacemos los números nos damos cuenta que esta obra que habíamos definido con esa información, digamos, pedimida, porque la curva que habíamos estado era una curva de SOMA, pero una curva vieja. No había las mismas herramientas que hay hoy para hacer la batería. Y alguno puede estar pensando, ¿qué? ¿No se ayudaron antes? Fue planteado. En su momento fue planteado. Pero había mucha premura en sacar el... Y esto, estamos acá en familia conversando. Entonces, nos da que de costo suplementario nos sale mucho más cara la obra del Palenque que 200 millones, o sea, un 20% en dragado. Porque ahora no estábamos en la cuota 20, estábamos en la cuota 16, 17. Y el terreno, aparte, no es un terreno blando, no es arena. Es una arcilla consolidada que se puede grabar con un método convencional, que es con corte y aspiración, pero estamos hablando de $13 el metro, estamos hablando de millones. Bueno, evidentemente eso produjo una situación bastante nerviosa, pero que me detengo acá en cuanto a los detalles, pues no vale la pena seguir ese, pero sí hay que tener esto que yo acabo de decir. No, fíjate una lámina, no sé si estás poniendo la lámina o tenés. Una lámina para mostrar la flecha, ¿no? Con la flechita está al lado corriente. ¿Tienes todas acá? Está. Sí. Bueno, esta es la zona, ¿no? Acá estamos viendo las distintas lagunas, el castillo, el camino de vuelta, y acá está el Porvenir, que acá en dos familias. Este es el plano sobre el cual hicimos los estudios, digamos, o los preestudios que nos llevaron a hacer esos avances. Bueno, esto es lo interesante. Acá yo dibujé para esta charla, para que lo pudiéramos apreciar. Esta es la implantación del Palenque y esta es la implantación de Puerta del Sol. Esta es la isobata 20 que teníamos nosotros en el plano original.
esta verde. O sea que, en esas condiciones, fíjense, esto estaba todo macanudo, porque la 20 pasaba acá, salíamos acá, está perfecto con el canal. Y estamos con 22, enseguida tenemos... Y este, que yo le dije, no había mucha diferencia entre los dos, por eso fue que metro más, metro menos de canal no hacía la cosa, y si podíamos satisfacer alguna otra solicitud, digamos, como era la Intendencia Rocha, nos parecía, eso fue lo que le dimos a elegir. Pero cuando está la batimetría, ¿dónde pasa la 20? Es esta ahora. Entonces, el puerto que estaba en el balcón, se nos pasó para el fondo, porque la 20 está acá, güey. ¿Va? Y acá tenemos cuota 16, 17. Y la 20 acá mantuvo más o menos, siguió recostada a Puerta del Sol. O sea, no nos cambió mucho. Está recostada a Puerta del Sol. Y un poquito más acá, que es otro balneario, se llama Atlántica, está un poco más recostada todavía. Está 1 kilómetro y pico, 2 kilómetros. O sea, esto que está acá es un diseño, hay varios diseños de estructura de puerto, pero estos son dos esquemas reales. Yo capaz que tengo un plano un poquito más grande que les puedo mostrar. Bueno, y no estaba solamente el problema del dragado inicial, sino que está el mantenimiento del canal, porque este canal tiene este largo, este tiene o que puse más corto todavía, que después le voy a mostrar un plano, y a su vez el mantenimiento diferente, porque yo acá estoy en cota 20, es decir que las corrientes prácticamente no me cambian de presión. Imagínense que contra la orilla, digamos, bordeando la costa, que se mueve la distintas corrientes, imagínense que es como si fuera por una cañería. No es exactamente una cañería, pero es como una cañería. Entonces, si yo estoy en cota 20 y mi canal sigue estando en cota 20 porque no me fui más abajo, porque estoy en cota, o sea, yo no cambio la sección de la cañería, sigo por cota 20. Pero en el otro caso no, porque yo acá dragué para ir a la profundidad que quería, pero entonces acá todo el canal, no voy a sacar toda esta zona, drago el canal me queda, en este caso me queda 3 metros por debajo, 2 metros 50, hasta que me encuentro con la de acá, y ahí me paro. ¿Y qué pasa? Que cuando viene la corriente transversal, cambia la sección, porque se le agregan los 3 metros más de dragado, y cuando cambia la sección, cae la velocidad, y cuando cae la velocidad, cae el sedimento. O sea, es un canal mucho más sedimentable que ese canal. Entonces, el mantenimiento, darle una idea ya del puerto funcionando con las corrientes, transporte de sedimento y todo, hay una diferencia de $7 millones anuales de mantenimiento entre estas empresas. 7 millones de dólares anuales, si uno quiere practicar, digamos, ser súper estricto, digamos, con los nuevos criterios que hay hoy, de no dejar que haya ni decrecimiento ni crecimiento de la primera medida era estimativa y la segunda realista. La primera medida era estimativa y la segunda realista. Cuando decís medida, decís implantación, esto... Esa línea azul que tú me la no. Esta es la que nos daba el SOMA, es lo que teníamos como información, como si dijera, el límite de Uruguay pasa por acá, y hay un pilar, no, hay un pilar de hormigón ahí, y un día van los geómetras, hacen tener una medida y te cogen el pilar y dicen, no, el pilar en realidad no pasa por acá, pasa 10 metros más allá. Y fíjate que no es poco, ¿no? Es un soco, en la escala de plano que estamos viendo. Bueno, acá empiezan a surgir distintos... Bueno, esto que ven acá es la zona que se planteó de expropiación, que está, inclusive todos los padrones ya están ingresados, por así decirlo. Bueno, estamos en un menudo... Lo ideal que era, era decir, si podíamos decir, bueno, la verdad que no teníamos toda la información, nos confiamos en información que no está buena, vamos a mudarnos para ahí, pero usted entiende que políticamente suena bastante complicado, no era tan fácil salir a decir en un gobierno que había empujado, como había empujado este proyecto,
tener que enfrentar, admitir de alguna manera, bueno, que se había equivocado y que tenía que repasar eso. Y estamos en periodo preelectoral prácticamente. O sea que eso no era changa. Entonces empieza a insistir en buscar alguna alternativa. Hacer un puerto menos profundo, o sea que ya no era un puerto, digamos, profunda, o sea, ya nos conformamos con una puerta de 16 entonces, y aparecen muchos argumentos, ¿no? De gente que opina, no, está bien, nosotros cuándo vamos a entrar en un barco grande, ya, todo lo que decíamos, que íbamos a entrar en un barco grande, que íbamos a sacar de material minero, que íbamos a cargar de acá, y bueno, ya, pasó, y empezamos a quedar con el puerto menos profundo. Las cargas, todo lo que usamos como argumento para hacer un puerto de 20 metros de profundidad para que entraran buques mineros y granileros que calan entre 18 y 19 metros, empezamos a achicar los barcos. ¿Ah? Entonces, evidentemente, creo que muchos, y yo particularmente, esto no me parece que sea... Porque estamos jugando algo que va muy para adelante, va muchos años para adelante. Van varias generaciones, uno no hace un puerto. Este puerto no sé cuánto tiene. ¿Cuánto tiene el puerto nuestro acá? 100 años. Ustedes saben cuando se hizo el puerto de Montevideo, una anécdota que a lo mejor me disculpa después contar con más detalles. La gran discusión fueron las fundaciones, porque cuando los barquitos que andaban en esa época, que quedaban 4 metros, si nos manejamos con ese criterio, el puerto, hoy no tenemos puerto, como tenemos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es dragar nosotros. Y podemos dragar porque tenemos una fundación que está mucho más abajo. Pero hubo gente ahí que pensó y dijo, no, vamos a fundar a tal. Porque hoy no lo tenemos, en 10 años no lo tenemos, pero en los 25 lo tenemos, en 30. Otros van a venir y van a hacerlo. Porque se vería, como se ve ahora también, cómo crece la carga, crece los containers, crece la población, crece la demanda. Eso que vemos hoy también se veía en la escala que podía traer. Entonces la gente perdió. Salto Grande, que podríamos estar enojados porque es un hijo que lo hizo de la dictadura, pero es una buena impresionante, con mucha precisión, con no permitir eso. En Salto Grande no sé dónde estaríamos ahora, porque Salto Grande sigue proveyendo con los molinos, viento y toda la historia, el 50-60% de la energía urbana. Y si falta Salto Grande, los molinos, más o menos, ¿por qué? Porque los molinos trabajan en forma obligatoria en el tiempo, entonces tiene que tener un respaldo. Bueno, Salto Grande, esa previsión que se tomó en su momento, la estamos aprovechando hoy. Y los de los chicos. Lo compartimos con el mismo, que los chicos es Salto Grande, que era muy grande en su época, no quedó chico. Bueno, eso tiene que ver con la visión, cómo uno mira, cómo ve para adelante, qué es lo que se imagina. Y evidentemente tiene que bajarse a partir de números. Hoy está dando números. Decíamos con Javier hoy temprano, de armar de repente un cuadro que de verdad veamos todo eso, veamos población, carga, demanda, materializarlo en plano y gráfico y todo, porque que las cosas entran por la vista, porque las lecturas largas de informes de 500 páginas llenas de números, muy difícil que uno la aguante, ¿no? Ni los que estamos para eso. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos actualmente? Bueno, les puedo hablar de las consecuencias, digamos, que va a tener sobre la costa, enumerable algo. En cualquiera de las dos situaciones, tenemos del lado oeste, vamos a tener un retroceso de la costa, y del lado oeste y del lado oeste, digamos, del lado oeste del puerto, va a haber un acrecimiento. Eso es porque el balance neto de sedimentos, o sea, el sedimento no es ni más ni menos, la proyección de la ola sobre la costa, si tiene un ángulo que orienta con respecto hacia la costa, que está orientado oblicuamente hacia el oeste, genera una corriente litoral hacia atrás y se lleva el sedimento para arriba. La ola se pone en suspensión la arena y la proyección de esa altura abajo. Cuando se orienta para el otro lado, ocurre para el otro lado. Que si durante el año el sedimento va por un lado y va para otro. Depende del viento fundamentalmente, que es el que genera
televiaje. Porque el clima de viento genera viento. Pero es simétrico, es igualito, no transporta mucho más para acá en nuestro caso que lo que va para acá. Lo que quiere decir que hay un trasvase de sedimento permanente del este hacia el oeste en esa parte de la costa, porque las cosas dependen de la orientación de la costa con respecto a los vientos dominantes o las zonas. Por eso es que tenemos una acreción, porque al poner un obstáculo acá, el sedimento que viene acá, pega acá y evidentemente empieza a depositar acá y se forma una onda así que ustedes han visto. Y acá que falta el sedimento ese, acá se va pero no tiene reposición, se empieza a producir un arco hacia adentro. Los estudios que se han hecho recientemente, la cosa no paró en aquel momento. Se fue el gobierno, pero el Ministerio de Obras Públicas siguió trabajando. Y también se implicó a la Facultad de Ingeniería, amén de las consultorías que se hicieron previos, ¿no? Que hubo una consultoría con español. Y lo que está dando los estudios es que en 90 años, la costa del lado oeste crecería unos 150 o 200 metros. Acá las playas son muy anchas, lo que quería decir, muy anchas. Y de este lado se perdería unos 200 metros en un rango de 3 o 4 kilómetros, así se perdería. ¿Cómo se evita eso? En algunos lugares que son muy exigentes hacen el trasvase de arena. La arena que no pase, hay equipos de bombeo especialmente que están en el agua, ¿no? Eso tiene en el caso nuestro, avanzando en la opinión personal, que el medio ambiente es capaz que si le pegan 4 tiros, pero yo diría, para la cantidad de costa que tenemos nosotros, que tenemos muchísima costa, yo no haría esa inversión, porque aparte después se estabiliza, queda ahí, ¿no? O sea, evaluado el daño, lo empiezo a seguir. Si sigue el proceso, digamos, que yo preví con ese estudio a largo plazo, y queda donde queda, yo acepté eso, no tengo un costo alto de mantenimiento. Evidentemente, si no sigue el patrón que estaba, bueno, ahí habrá que tomar medidas y pensar en alguna medida de compensación, sí. Son temas bastante delicados, o sea, son modelos numéricos, complejos, que dan órdenes de valores muy creíbles, se proyecta con eso, se hacen las obras con eso y se monitorea después para ver que las cosas están ocurriendo como uno piensa. Por ahí uno dice, sí, hay un cambio climático, entonces, te digo todas las cosas que hemos escuchado. Hay un cambio climático, entonces ahora el viento apunta para no sé dónde. Bueno, sí. Si hay un cambio climático hay varias cosas que van a cambiar, inclusive acá en la costa de cosas, ¿no? O sea, para seca o para... O sea que en todas las cosas hay un riesgo. Y ese riesgo se asume, la sociedad tiene que asumir como asume el riesgo. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, volviendo un poco a la situación actual, estamos medio empantanados. Y es una de las cosas que yo creo que tenemos que, cada cual de su lugar, tiene que ver cómo puede hacer para que esto madure en el lado. ¿Por qué estamos empantanados? Porque sabemos que la obra tiene que estar acá o acá, un poquito más acá al lado, en la Atlántica, por todas las razones que yo acabo de decir, y muchas más que están en el informe varios. Pero oficialmente, esto está aprobado acá. Entonces, a ver, si sabemos esto, diera la impresión que no es muy aconsejable seguir por un camino que tiene todas esas consecuencias. Entonces, si llegáramos a esa conclusión, todos los que tenemos nuestra participación y nuestra responsabilidad, todas estas cosas, tendríamos que tener, y mientras no aclaremos esto, no tenemos un proyecto para presentar. A nadie, ya que el cuerpo no está congelado. Pero está congelado mucho más por esto que por otros temas.
¿Qué proyecto? Si viene un inversor me dice, vamos a hacer puertas profundas. Digo, mire, para mí acá, y no te dice, esto aprobado ya todo. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, hay una necesidad imperiosa de blanquear esta situación. Hay que asumir las responsabilidades, digamos, positivas y en conjunto y blanquear esta situación. Porque cuando blanqueemos esa situación y estemos arriba parados la piedra que tenemos tan parada, ahí tenemos proyectos, ahí hacemos proyectos con todo detalle, avanzamos más en los ensayos de equilibrio. Y seguimos pensando en el puerto, nuevamente, digamos, para eso me parece que ¿sabes? Lo que tienen las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo, y acá hay varios méritos. A ver, quien no hace nada, siempre decimos no se equivoca, pero no hacer nada también hay que equivocarse. Entonces, hubo un impulso fuertísimo, se instaló el tema, se movilizaron las fuerzas políticas, se llegó a la conclusión que el puerto era vital y era necesario, el segundo piso país, como se llegó a decir. Le pusimos un segundo piso, le vamos a poner un segundo piso al país. ¿Se deben acordar? Entonces, eso es más importante, me parece, que cualquier otra cosa, como para poder conversar y ponerse de acuerdo. Lo que tiene que ponerse de acuerdo en blanquear la situación, rediscutir, renovar, digamos, la implantación del puerto. Son cosas que estoy planteando yo, y de ahí quedamos libres, como digo yo, para poder empezar a trabajar políticamente, porque mientras tanto no podemos trabajar políticamente. Porque no se puede tener un muerto guardado en la heladera todo el tiempo. Ahí me voy a tomar un vaso de agua en algún momento. Bueno, otra cosa interesante, me parece, para hablar de... El punto, si uno lo piensa de manera más optimista, y yo diría, y pensando en las buenas vecindades, y fue lo que pasó, lo que pensamos todos, lo primero que te surge es que los argentinos tienen que estar hermanados en este puerto. Porque no tienen grandes, no pequeños, grandes problemas. Tienen que sacar 77 buques, de repente alcanzaron a sacar 4. Acá. No me va a criticar, Javier, que las cuentas no son matemáticas, los conté, pero, y al bajar los costos, 5, 6, 7%, en lo que son estos volúmenes, son fortunas. Es plata y es rapidez, presencia en el mercado, hay una cantidad de cosas, otros factores, digamos, que hacen que no es solamente lo que cuesta el flete exclusivamente. Eso no fue posible. Vos sabés que cuando yo estaba trabajando ahí en la comisión de salud de la plaza, que es mucho antes de todo esto, y este tema del puerto profunda es un tema que a años que anda en la vuelta, vuelco a colegas, sobre todo desde un punto de vista muy técnico, que vieron el tema de los. Pero yo andaba con ese bicho ya, y se lo tiré ahí, yo era el coordinador uruguayo, y había yo tenía un par argentino, y se lo planteé al par. El par argentino fue y se lo planteó a la Cancillería, que funciona ahí, por los delegados con toda Cancillería, a diferencia nuestra, que tenemos mechado un poco de todo, y esos organismos son todos de Cancillería. Duro de pelar. Todos viste un guiso pelar, el cuello súper excitado, no son de matita. Bueno, dijeron que la Constitución te lo prohibía y no sé qué, ¿verdad? Digo, ya, ni se toque. La idea siempre estuvo, crear un puerto, como diría primero, como tenemos otras comisiones binacionales, en Argentina también, ya ni estamos pensando en Bolivia, ya estamos pensando que no mismo que este binacional con Argentina, que con la carga de ellos nosotros, más la expectativa que teníamos con la gente de la minera, esa es otra historia que está muy pegada al puerto en muchas cosas, pero hoy la dejamos para otra conversa. Porque no solamente incidió, sino también esa convivencia con ese proyecto, que finalmente fue, como viste,
distintas razones, por eso digo que mediación era pero esa era la sociedad, parecía natural y parecía que era una cosa que no le puede decir que no, por debajo de la fija. Se le va a dar un estatuto de la fija, lo van a caer, bastante dormitorio, sacan tu carga. Si me querés plantear que querés tu carga, que la querés, vos querés postearla de determinada manera, no hay problema. O sea, porque nosotros ¿cuál era la idea básica? No era apropiarnos la carga argentina, ni ganar la carga argentina precisamente. Era crear ese enemigo político. Más tarde serviría para otras cosas. Eso es el trabajo, la técnica, la empresa que son grandes hacer otro tipo, con la cantidad de fuerzas, nunca saltamos la dictadura y tal, todo un aparato que da en la vuelta ahí, prendido con alfileres, confesar, pero para soñar, que es el paso previo a hacer realidad, hay que prender con alfileres, porque no hay nada que se obtenga cuando se sueña. Empieza a ser tangible y tocable cuando lo empezás a hacer. Bueno, y esa es la situación que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros no hemos empezado a hacer nada, hemos soñado con el puerto. Hemos hecho declaraciones, hemos avanzado, tenemos una ley, unas tierras, tenemos esta dicotomía que está planteada ahí, pero no hay una decisión, yo no veo una decisión, lo digo para discutirla, para que ustedes me digan notas, ¿no? Para no hay una posición. Acá hizo un déficit de 800 millones y la plata apareció. Yo tenía un proyecto de puerto de agua profunda que tiene una etapa inicial de 600 millones y la plata no apareció. Eso quiere decir que hay una prioridad en algún lado. En algún lado no está claro que el puerto sea tan importante. Si hacemos un ajuste, esto es provocativo lo que les digo, pero es para que pensemos. Si hacemos un ajuste fiscal para terminar pagando la deuda, ¿por qué no hacemos un pequeño ajuste fiscal para meter un que va a crear no sé cuántas fuentes de trabajo, vamos a ver, digo, me parece que la gente va a quedar más contenta si sabe que tiene un pedacito ahí metido en el puerto que si sabe que está pagando. Y no estoy juzgando lo que pasó en la cara, como fuera, podría haber pasado en el entonces, el presidente tiene una decisión muy grande. Previamente hay que transparentar la situación para poder hablar así nomás. Y tener una decisión grande, incluida la de participar activamente en la inversión. Eso es lo que nosotros hacemos. La política portuaria en todos lados, el Estado, generalmente, y la más parecida a nosotros es la de España, la infraestructura básica la pone el Estado. Y después vienen todas las empresas. Y las empresas agregan todo lo que a veces superan la inversión básica. Pero en este mundo que estamos, no me parece que nadie nos va a arreglar. Va a venir hasta muy corto acá, y nosotros lo que decimos acá está el lugar, comprobarlo, y no va a pasar eso. No va a pasar. Lo que va a pasar, lo que debiera pasar es que nosotros teníamos que el Estado uruguayo, la sociedad en su conjunto, estaría acercando este proyecto y tendría que ponerse, tendría que a través de como fuera, con lo que tiene, con préstamos, se endeuda, sí, se endeuda, pero se endeuda para algo que va a hacer, que va a traer de nuevo. No se endeuda nada de algo que no quiero llegar a que el proyecto sigue vigente. El tema de las cargas que ha sido tan discutido y manido, el puerto tuvo que estar por ejemplo, y la gente que sabía hasta escribir, lo vio en el país, lo vio en el puerto. También hay una corriente que piensa que hacer por puerto es ir contra la historia, que tiene que ser puerto Montevideo. Yo particularmente trabajé en una empresa, le contaba de ellos, estaba trabajando en el puerto de Uruguay en ese momento, y había un señor ahí, un colega mío, del Partido Nacional, y que estaba totalmente de desacuerdo porque el puerto de Montevideo era el historia del país, y no íbamos a opacar la historia del país.
diciendo el puerto más profundo, Y una intención cultural, si no hay política de contra, y una intención cultural. tenemos esa opinión, tenemos la opinión que nunca vamos a generar carga, que no va a haber carga. O sea, ven las cosas estáticas, ven una fotografía. ¿Cuántos barcos llegaron hoy? 15. O sea, con 15 barcos. ¿Funciona el puerto? No funciona. No entendemos nada. ¿Qué tal la carpintería? Yo siempre trabajó con serrucho. ¿Va a cortar madera? ¿Con qué corta? Con serrucho. Un día viene un amigo y dice, mira, tengo una cosa, tengo que arreglar una sola circular. Una vez. No agarra más serrucho, porque lo agarra para las cosas mínimas. Entonces, ¿por qué interviene el Estado justamente en la inversión inicial? Porque pone esa herramienta, la pone la herramienta. Y hay circuitos que están armados, como lo pudiera explicar de Javier, que pueden variar. Porque si no está la opción, se va a seguir haciendo lo mismo. Indudablemente. También está lo otro. Yo tengo que partir de una potencialidad. No puedo partir si cero carga, ni vendemos nada, ni entra nadie sabe nada, no se lo ocurre. Ni el puerto va a profundar, ni capaz que ni estación de antes. Pero no es el caso. Para eso está toda la situación. Bueno, no sé qué más. Yo me pasé un poco por todos lados, pero más que nada para mostrarles dónde estamos hoy, cuál es el problema, y que si queremos hacer el puerto profundar, tenemos que empezar a hacer cosas, no decir cosas. Ya dijimos pila. Javier de repente podía explicar más lo que es el tránsito marítimo internacional de contenedores, que es un poco la base de los grandes puertos, sí. ¿Verdad? ¿Dónde está la unión? Porque frente a eso que dice, sí. No hay carga. No hay carga, pero si vos no ponés un puerto, las grandes navieras no pasan. No hay un carga que diga carga para puerto más profunda, porque no hay puerto más profunda todavía. No va a haber carga. ¿Cuál es el nombre? Sí. No va a haber clientes si no aparece. Sí, sí, es una buena pregunta que tenía. Sí, nosotros estamos ubicados aquí en Montevideo. La dinámica del transporte de carga, yo voy a hablar del transporte de carga containerizado, que es donde yo puedo hablar, que es lo que sé. No tanto el transporte de carga a granel, que es otro tipo de dinámica, porque navegan a mayores profundidades y los requerimientos logísticos son diferentes. Pero el transporte de contenedores, que es lo que se supone que tiene la carga que yo comentaba hoy, la carga rica, la carga que tiene valor agregado, la que tiene desarrollo industrial, desarrollo social, tiene una dinámica. Buenos Aires es un puerto que tiene serias restricciones de calado. ¿Por qué? Porque tiene mucha sedimentación de los ríos Paraná y Uruguay, que lo hacen un puerto muy caro. Ustedes fíjense que Buenos Aires cobra un peaje por unidad que entra al puerto de Buenos Aires de $122 y tiene un movimiento aproximado de 1.800.000 teus por año, de vacíos y llenos, ¿no? Fíjense el volumen de dinero que tiene que pagar el comercio para entrar y salir de Buenos Aires. Es un detalle no menor. El tema de la dinámica del transporte de carga, las navieras, las principales navieras que operan en el Río de la Plata, que operan en todo el mundo, hacen este tráfico. Vienen de Brasil, bajan por la costa, entran a Buenos Aires, salen de Buenos Aires, vienen a Montevideo en su mayoría y toman nuevamente esta ruta y van a Río Grande, a Suape y a Santos, y bueno, después siguen hacia el norte. Acá tenemos contabilizado en Brasil 20 terminales en sus puertos. La mayor terminal que tiene Brasil es en el puerto de Santos, una de las mayores, que tiene una restricción de 13,50 metros en sus muelles.
nosotros con un puerto de aguas profundas, que la intención es llevarlo a 16 metros, 17 metros, sería inviable porque un buque que sale de un puerto de aguas profundas a 16 metros no tendría capacidad de operar en Brasil si va a esos calados. ¿Entienden? No sé si es clara cómo expreso las restricciones que tiene la navegación comercial. Entonces, tiene que ser un puerto que tenga ese tipo de calados, esas profundidades, pero tiene que entrar en la integralidad del comercio. No hay que encerezarse con los calados, porque estamos dentro de una dinámica regional y hemisférica que requieren otros intereses que tenemos que contemplarlos, ¿no? Es muy interesante el tema de las restricciones de los calados, porque los buques bajan y hacen 10, 12 puertos de hemisferio a hemisferio y hay que contemplar los calados, las cargas que van cargando en los buques, y bueno, hay que entenderlo de esa manera. Yo no sé si soy claro, pero digo, la idea capaz que es clara de que tenemos que visualizar y también entender que pertenecemos a un hemisferio y hay que tomar cargas de otros puertos, porque no conozco y no hay ninguna compañía, tanto nacional como privada, de que tenga Montevideo como salida continental, salvo en los buques graneleros, algunos. Y yo comentaba hoy, a nosotros nos exige la oligarquía, la que tienen los buques graneleros, ¿de acuerdo?, que salen de Nueva Palmira o salen de Montevideo, salen con 14 metros de puerto de Montevideo, que es la intención. Pero ¿quién nos dice a nosotros cuando llega a la India ese buque, cómo lo descargan ellos? ¿Alguien se preguntó eso? Porque a nosotros nos piden llevar el buque al muro. Y en la India, ¿cómo hacen para descargarlo? Seguramente haya posiciones de que barcazas pequeñas con 2.000 obreros lo descarguen a paladas. ¿Quién dice que no? Si los desarmaderos en la India y los desguaces de buques, hoy comentábamos eso, los desguaces de los buques añosos del 80 y 90 que está haciendo la India, meten el buque a toda máquina para dentro de la playa y lo desguazan 2.000 obreros. Digo, entramos en contradicciones con el tema naviero. El tema de las profundidades y de los calados es un tema muy discutido. Va muy atado a la ingeniería naval aplicada. Obviamente, un buque con mayor manga de 50 metros no precisa tanta profundidad. ¿De acuerdo? Hay que entender cómo es la dinámica del transporte de carga a nivel global y a nivel hemisférico para poder integrarnos a esa dinámica. No podemos pensar de que en el tema de calados y de profundidades es determinante ir a 17 metros y porque sí. Digo, no, hay otros caminos que también hay que conocerlos y hay que integrarlos, ¿no? No sé si está contestada más o menos la pregunta o si querés... Más lío todavía. Para otro lado, no, más lío. O sea, algo que vos me habías explicado a mí, ¿no? O sea, que las grandes compañías navieras cada vez hacen buques más grandes, sí, ¿no? Y que su objetivo es hacer cada vez menos viajes, ¿no? Entonces precisan un puerto hub, que le llaman, donde vengan con gran calado, descarguen todo ahí y desde ahí se reparta, ¿no? Entonces, ahí entra el tema o de Buenos Aires, o Buenos Aires tal vez no le sirve un puerto, pero sí las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? O sea, las provincias argentinas que tienen que morir en Buenos Aires o no sé si en Paraguay, sí les sirve un puerto de aguas profundas en Uruguay. No, mirá, estoy viendo lo que planteaba Javier y yo le preguntaba, ahora, está bien, salen barcos con 9 metros de Buenos Aires, ¿quedó carga? Por el puerto no la llevaron toda. ¿Y queda la carga en el puerto? Porque no, pero si precisan que entre 30 barcos más, o 40 más de eso para llevarse la carga. El puerto
es más caro, más los tiempos que está la mercadería también ahí, más manipulaciones varias, todo. Disculpame que te interrumpa, hoy hablábamos del tema este. Buenos Aires y Montevideo deja carga propia, carga de Buenos Aires mismo de la provincia, y en Montevideo también deja carga propia, me refiero a exportaciones uruguayas, las dejan en el piso para poder cubrir los requerimientos de las cargas en tránsito, porque tienen prioridad las cargas en tránsito, meterlas en los buques, y la restricción de Montevideo son 10 metros 20, 10 metros 30. El canal capaz que de más, pero si sale con más calado no entra a los puertos de Brasil. No sé si entienden la dinámica de lo que estamos hablando. Nosotros precisaríamos un puerto de aguas profundas y también visualizar cómo nos integramos con otros puertos, y esos puertos nos van a ser afines como puertos secundarios al puerto hub de aguas profundas. Hay que plantearse ese escenario. Y para eso, hay que hablar de política, ¿no? En el sentido de qué acuerdos y qué cosas tenemos que hacer para hacer viable esa salida, porque necesariamente va a ser una salida continental. Porque con 14 metros, si sale un buque con 14 metros, no hay ningún puerto en América del Sur que acepte ese barco. No tiene la logística para operar en esos puertos. No sé si entienden las restricciones, lo que son las restricciones. Es claro el tema. Nosotros, el puerto de aguas profundas tiene que ir atado a una alianza de alguna manera con los países de la región, con las empresas multinacionales, con otros gobiernos, para lograr que el puerto de aguas profundas localizado en la costa atlántica del Uruguay reúna las condiciones como para que la carga sea salida continental. No sé si es claro, que salga del continente a otro continente, a Europa, a Estados Unidos, donde sí hay puertos y hay terminales que operan a 16, 17 metros. ¿Cómo funciona Algeciras? Claro, funciona Algeciras, sí. el puerto de Ámsterdam, de Rotterdam, o de Hamburgo mismo? ¿Cómo se funciona? No digo, este concepto del PAP no estaba indisolublemente unido al tema ferrocarril. Sí. ¿Al tema qué? Ferrocarril, sí. Claro, porque tú hablabas de Santos, pero si las cosas llegan, por ejemplo, me invento desde China y entran en el PAP, pueden ir perfectamente por un buen ferrocarril, en serio, no lo que tenemos nosotros. A Santos, por ejemplo, o a Florianópolis, o a Río, no sé. En el tema del transporte de carga full, de contenedores completos, es muy difícil que sea por un modo ferroviario. Se consolida con buques secundarios a puertos secundarios. ¿De acuerdo? Sería lo que hace Santos, por ejemplo, que se descargan Santos y después van en buques secundarios a Manaus, a Suape, a otros puertos, Paranaguá, Sepetiba, en buques secundarios de menor eslora. ¿Qué es lo que hace muchas veces el tráfico de carga del sur argentino? El sur argentino, por las restricciones que yo hablaba hoy, precisa buques de menor porte, de 180 metros, de 150 metros, y ahí cargan 300, 400 contenedores, o vienen a Montevideo, o van a Río Grande y transbordan ahí para que los tomen un buque post-Panamax y los carguen ahí. Esa es la dinámica que tiene la carga de puertos secundarios, ¿no? La intención del puerto de aguas profundas sería hacerlo un puerto hub, un puerto primario que consolide toda la carga de los buques, y el modo ferroviario, que lo hablábamos hoy también, no existe en el mundo, al menos lo que yo conozco, de que los puertos que están creciendo a tasas importantes no tenga asociado un tren. Es impensable, solamente en Uruguay se da. Y eso también hay que destacarlo y visualizarlo. Por lo menos nosotros hablamos mucho del contenedor vacío, que es carga también. El contenedor vacío uno lo entiende como está vacío, pero el contenedor vacío lleva su logística tan importante o más importante que el contenedor lleno. El modo ferroviario para la cuenca del puerto, del hinterland, lo que se llama la zona de influencia, se hace en la mayoría de los países que tienen puertos más o menos desarrollados en el modo ferroviario, y Uruguay ni siquiera eso tiene. No tiene previsto ni siquiera el transporte nocturno de su carga. Uno entra al puerto de Montevideo, tiene un movimiento de 20.000 camiones por mes, de los cuales 10.000 son contenedores vacíos que salen, y salen a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Tendríamos que tener
una concepción de que esa carga, que es el contenedor vacío, que hay que meterlo 300, 200 o 500 kilómetros hacia adentro, de buscarle alguna zona, algún puerto seco en el interior, en Misiones, en Entre Ríos, en lugares donde sea más accesible la unidad, porque esto no es un berretín. La tendencia global es que ya queda muy poco elemento que no se contabilice, porque la disponibilidad, la economía global está metida en los buques portacontenedores. Hoy hablamos que hasta las hojas se ponen dentro de contenedores por la gran oferta de bodega que hay de contenedores. Fíjense que un buque, ya si se quiere mediano, son de 10.000 teus, 10.000 contenedores. Es una ciudad, es un 40% del PBI uruguayo, un buque de esos. Entonces, como hay gran oferta de bodega, se está metiendo toda la carga en los buques portacontenedores. Y la tendencia es esa. Ya, acá creo que hay una placa donde dice que ya casi el 90% del tráfico del comercio mundial es en megabuques portacontenedores, porque no queda carga solamente de granel líquido, de petróleo, y los materiales ferrosos y eso que se transportan en buques de graneleros, ¿no? Pero la tendencia es esa, y cada vez el parque naviero está sacando buques de los 80 hasta de los 90 para construir buques de 10.000 teus para arriba, y ahí es donde se requieren los puertos hub como que nos atrae acá, ¿no? El puerto de Aguas Profundas. No, por lo que decía Carlito recién, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo, más allá yo creo que acá hay un inconveniente que nosotros, que acá lo podemos hablar claro, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los inconvenientes políticos que tenemos también? No sabemos qué van a hacer estos gobiernos como el de Macri o el de brasilero, ¿no? Porque en realidad es decisivo lo que ellos puedan hacer. Ahora, acá ocurren dos cosas. Al capitalismo también le sirve un puerto de agua profunda, esa es la cuestión. Es decir, nosotros estamos en una situación que a veces aprovechamos también las contradicciones del sistema, porque, por ejemplo, nosotros teníamos una afinidad política muy grande con el kirchnerismo, pero la verdad es que a nosotros nos mató. Digo, desde el punto de vista portuario y de algunas otras cosas más también. Entonces, y sin embargo viene Macri y nos levanta todas las medidas. ¿Pero por qué? ¿Porque es mejor? ¿Porque le interesa el internacionalismo regional de América Latina? No, le interesa que los negocios fluyan, que las cargas busquen los lugares donde sale más barato. Entonces está ocurriendo, nosotros ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a estar ¿cómo se llama? En Paraguay, donde empieza a aparecer este fenómeno de seguir volcando las cargas a la boca del Río de la Plata, y fundamentalmente ahora que está más libre, venir a Montevideo y a Nueva Palmira, y ya estamos pensando también en Fray Bentos y Paysandú. Están trabajando porque serían los que arriman cargas a un dragado de 12 metros que ya tenemos, y que con marea alta puede salir hasta con 13, y eso lo usan porque miran cuándo va a estar la marea alta y salen con 13 metros, lo cual significa un montón de plata más, por ese metro más que van a tener. Entonces, eso está ocurriendo, aún con gobiernos que son contrarios. Por eso no hay nada raro de que se pueda impulsar un puerto de aguas profundas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que muestran los compañeros es el lugar. No hay un lugar que tenga la isobata a cuántos kilómetros y pico, en Puerta del Sol, ¿no? Cosa que nosotros en otro momento, al menos yo me acuerdo del tema de la paloma, todo lo que empezamos del CADESIC aquí a discutir esos temas, y me acuerdo pero la isobata estaba ahí hasta 5 o 6 kilómetros, no sé si eso se va modificando mucho en el tiempo. Ahora, si nosotros ahora también estamos desarrollando un contacto muy bueno con Bolivia, y ahí también podría ser que la venida de las cargas vengan a la aerovía Paraná-Paraguay. Ellos están instalando un puerto. Hay que decir una cosa que es muy importante, que es muy buena noticia para por lo menos para los hinchas de la revolución boliviana.
que es gente que realmente pudo poner el 64%, también le interesa el capitalismo, de indígenas en el mercado, diríamos, ¿no? Que están utilizando, digamos, el capitalismo para salir adelante. La verdad que le ha ido bien allí. Disponen de medios financieros increíbles, ¿no? Es decir, ellos con la nacionalización que hicieron del petróleo, que además lo pagaron, ¿no? Una cosa que yo no la tenía muy clara. Ellos le pagaron a esta gente a un precio que ellos sí, eso sí, precio que ellos estimaban más un precio de un 20%, pero la Exxon y todo lo que tenían las prospecciones petroleras, el gobierno la pagó. Y Petrobras. Sí, bueno, y Petrobras también, que tuvo que echar la cabeza. Ahora, ahí en realidad lo que está haciendo el gobierno de Evo es lanzando alrededor de 6.000 millones de dólares para generar un cambio de la matriz energética. Ellos dicen que, por ejemplo, que el hierro y el petróleo, si bajaron de precio, ellos no lo dejan ahí quietito. Total, cuando vengan de nuevo los precios altos, ellos van a tener la organicidad suficiente para seguir sacando. Pero mientras tanto, hay planta atómica para febrero, cosa que es rarísimo porque va contra todas las cuestiones medioambientales. Para febrero van a estar 200 técnicos rusos instalando una planta atómica en Atacama, por ahí, no sé, en algún lugar de eso. Tienen en desarrollo también un parque eólico de los más grandes, dicen ellos, de Latinoamérica, porque tiene lugares también muy buenos, y también de parque eólico, sí, aerogeneradores, y también los paneles fotovoltaicos, porque los van a producir, los van a ver. Entonces ellos van a usar ese tipo de energía. Sin embargo, se preparan para sacar el hierro del Urutún, que está enfrente al Butún, que el Butún está en Brasil, y en la misma formación geológica es la que le da a Bolivia también hierro, en abundancia extrema, pero como lo han embromado los hindúes, generaron lo que fue Vale 12, que le hicieron una estafa bárbara, porque se le quedaron no sé qué dinero, y ellos cortaron el proyecto. Sin embargo, ya lo empezaron de nuevo, y van a utilizar la hidrovía para bajar hierro, como incluso lo estuvo sacando el lado brasileño por Punta del Arenal, hasta hace un año y pico, que fue que empezó a bajar el precio. Entonces, hay una cantidad de posibilidades de la hidrovía para alimentar cargas, pero de todos lados. Es decir, el tema es que Evo quiere, pero la cultura marítima que tiene, que no la tiene nada más, pero que usa el Pacífico, hace de que toda la carga, nosotros estuvimos hablando con todos los cargos que le llaman las empresas de carga, incluso hay una que trabaja con uruguayos, ahí está Bonpor, que está trabajando en Bolivia, que son los que mandan los camiones por vía terrestre, camiones de allá, que son los únicos, son los montevideanos, los de Bonpor, que están trabajando allá. Ahora le dicen que la mayoría de la carga se va por Arauca, por Arica, y por el otro más abajo también. No, eso es Chile. Sí, bueno, Chile, Valparaíso, no tan abajo. Sería Iquique y Arica. Pero el tratamiento que le dan es de terror, entonces están cansados de que lo traten tan mal. Pero las empresas siguen aún trabajando. Ahora sí, estamos planteando un desafío de venir por tierra hasta Asunción, en algún caso, en otro, cuando esté pronto el puerto. Hay un puerto que ya está funcionando allá arriba, bien arriba de a 3.000 kilómetros más o menos, que es el puerto Aguirre, que es un puerto privado. Entonces no tiene aduana, tiene un lío bárbaro porque el gobierno de Evo lo mató porque estaba sacando que está malísimo con Evo, y por eso ahora hay todo un flujo que se viene preparando que va más allá de las situaciones político-ideológicas que se den. Es decir, ¿por qué? Bueno, en el caso de Bolivia aparece como que despertó de golpe de una situación y tiene todos los medios para empezar un desarrollo acalambrante. Y yo creo que eso hay que valorarlo, y nosotros seguimos tirando todas las líneas para que eso ocurra. El gobierno actual nuestro está apoyando todo eso, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo
Pero sin embargo la escultura, por ejemplo ahora, un elemento interesante, hay una carga proyecto que nosotros queremos, que las cargas proyectos son las que llevan fábricas arriba de los barcos y suben o embarcazan en este caso. Imagínate que vienen los compañeros de Envidrio y dice, estamos haciendo si estaremos también cruzados nosotros. Dicen los compañeros de Envidrio, tenemos una fábrica en Sucre, que la estamos haciendo, me muestran incluso la fotografía y todo. Dice, estamos esperando la carga que venga. ¿De dónde viene la carga? Le pregunto. Y viene de Europa. ¿Y a qué puerto llega? A Arica. Pero compañero, que vengan por acá, vamos a ver. Y ahora vamos buscando a Daniel para decirle, por favor, estudien por acá, porque de Sucre a Arica, de Asunción a Sucre, y hay 300, 400 kilómetros, por lo visto, de tierra. O sea que pueden llegar a Asunción en barco con carga proyecto y hacer esa actividad. Entonces, pero volviendo al puerto, el puerto de Aguas Profundas es un proyecto que es regional por excelencia, que las cargas van a estar, alguien decía, si nosotros nos imaginamos que el puerto estuviera ahí ya, en Puerta del Sol, como dice Hugo, en este momento ya estarían tapados de trabajo, porque están todos desesperados por sacar por un lugar donde realmente el barco sea el más grande que se lleve la carga de esta zona. Yo creo que eso es lo que estaba tratando de hablarlo con más detalle Jorge, ¿no? Javier, digo, perdón. No, quería hacer ese comentario porque alimenta la idea real de que no estamos en el aire. Yo quería reforzar un poco lo que está diciendo Justa, que es una cosa que hoy estamos temprano también y creo que no la dice, y que eso que nos fracasó, digamos, de hermanarnos con los argentinos en el proyecto, aunque parezca contradictorio y lo está señalando el ahora, hay mucho más prioridades ahora que antes. Porque la visión económica, porque nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos metidos en el mercado capitalista. Tenemos que olvidarnos en algún momento, en todo caso lo que protegemos es el trabajo. Porque la contradicción principal que tenemos hoy es capital y trabajo. Ya el tema de la frontera inclusive hasta puede ser relativo. Pero hoy es la contradicción básica. Entonces nosotros cuando apuntamos ahí, ¿qué apuntamos? Como decía yo, ¿para salvar a quién? ¿A Bush y Borna? No, estamos apuntando ahí porque estamos empezando el desarrollo y más trabajo, y más gente, y fortalecer más las bases sociales, para que un día, no sé cuándo, puede haber varias teorías al respecto, podamos tomar otro tipo de responsabilidad sobre ese hecho. Pero para eso tenemos que crear eso, y preparar gente, educar gente, tener recursos, darle de comer a la gente, porque la gente que está en la lona no puede ni siquiera estudiar, jamás va a poder imaginar nada tampoco. Y eso es importante, atado permanentemente, lo sabemos nosotros, eso. Que la pobreza genera condiciones revolucionarias, eso no es así. No es una cosa. Entonces, hasta desde un punto de vista que yo ni me quería meter para ese lado, porque estamos hablando fundamentalmente, de mercancía. Y la mercancía no es una cosa que esté asociada, digamos, a un pensamiento político sustancial nuestro. La mercancía nace y se crea en un sistema que es el sistema capitalista. Entonces, cuando pensamos en eso tenemos que pensar estamos funcionando dentro de las reglas del sistema. Y por eso la carga le tengo que dar las mejores condiciones para que salga. Y no embromar tanto si un peso más o un peso menos. Me interesa que pueda salir, para que yo pueda hacer el puerto, para tener la fuente de trabajo, para que venga inversión de determinado tipo acá, pero ¿para qué? Para que se fortalezcan esos señorotes. Bueno, el primer paso es que van a creer eso, pero nosotros tenemos un poco más lejos, por eso que defendemos. Yo ni defendía un puerto de Aguas Profundas. ¿Para qué defender Puerto Profundo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿No? Eso me parece que es clave, y razonar con la lógica que razona el capitalismo. Yo tengo que ofrecer que el flete baje, y eso lo tengo que aprender. Y en el caso del proyecto particular del Uruguay, y ahí es un matiz con él, es una inversión, es grande, pero no es tan grande. No es tan grande. Por eso es que Uruguay puede, creo que tenía que arriesgar. Tiene que arriesgar.
No tiene que esperar que se forme un acuerdo global para hacer el puerto. Tiene que arrancar con una etapa del puerto, tiene que hacerla. Y que empieza a venir primero el buque a buscarnos no sé qué, chauchita. Y le dan a uno más chico, primero, pero van a usar los depósitos, van a usar toda la infraestructura que estamos generando ahí. Eso va generando masa crítica, de lógica, de logística, de carga, de esto, posibilita pensar en otras cosas. A ver, 1.000 millones. ¿Es plata? Es plata. Para nosotros es plata. ¿No? La papelera vino ahora, 4.000 millones, ¿está? Metido ahí. Lo va a meter en un saque. La otra 2.500, pues. A ver, como diríamos, si fuéramos a hacer de demagogia. Che, no tenemos huevos acá para jugarnos un poco y no le hacemos entrada. Vamos a gastar 600, hacemos 600, bueno. Pero eso, la clase política nuestra, los dirigentes nuestros ni que hablar, pero la clase política tiene que estar enganchada. Y la gente tiene que saber que si hacemos un sacrificio en algún lado y vamos a tener alguna patada en una, pero estamos haciendo para algo que es como que construye su casa. Una cosa es construir su casa y otra cosa es trabajar para otro. Entonces, son ese tipo de cosas me parece que son de una lógica meridiana y media emocional. Pero en definitiva es la convicción, es estar convencido y meter y hacer. Por eso digo, hay que empezar a hacer. Entonces hay que moverlo, hay que presionar a la gente que tiene esa capacidad política o de decidir, que se comprometa más con el proyecto y que dé paso concreto. Primer paso dije yo, voy transparentar, para pararse arriba de la piedra. Después de eso estoy libre, después me podrá. Sí, te digo, sí me equivoqué, pero ahora estoy parado en los ciertos. Así que ahora vamos. Vamos y vamos. Así como lo veo yo, te digo, porque todos esos países y todos esos puertos grandes, hay iniciativas, claro, son estados terriblemente poderosos, pero las inversiones también son mucho más gigantescas que esto, que está acá. Y hay iniciativas de los estados, por supuesto, la Unión Europea genera esos fondos gigantescos que se los dan acá, allá, porque tiene una estrategia global de hacer. Y nosotros, yo no esperaría a ponerme de acuerdo con todos en este tema. Si tengo fuerza para arrancar, arranco. Si puedo arrancar con 2, mejor. Si arranco con 3, pero si arranco con 1 nomás, también me sirve. Para esa etapa definida en esa escala. Pero abro la puerta. Y hay que abrir la puerta. Sí. Vamos a ver si convencemos a la naviera. Cuando surge la idea y empieza a recorrer lugares, ¿qué opinan? ¿Lo ven como negocio? ¿Les interesa? Porque está hiperconcentrado en el mercado. Sí, las navieras van donde está la carga. Digo porque es un negocio. Pero en este caso la tienen que traer ellos al puerto. Bueno, claro, sí, porque las navieras tienen una política que se llama la multimodalidad, donde acaparan todo, el transporte ferroviario, transporte carretero, servicios portuarios. Maersk, que es la compañía más grande a nivel global del comercio marítimo, es dueña de camiones, de trenes, de terminales portuarias, hasta escondidas, porque TCP tiene capitales de Maersk, y trabajan en la multimodalidad y buscan la carga y ofrecen sus servicios, tanto navieros como terrestres. Digo, en esa modalidad. Las navieras van a ir donde hay lugares donde puedan, donde sirva económicamente, porque son negocios. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Cancho, digo, no son unos niños de teta los tipos, son gente que van a buscar el rédito, pero también hay que buscar la forma para que esas cargas, esas compañías, no ofrecerle todo gratis o hacer el empujón inicial, pero sí con estrategia y con inteligencia, ¿no? De ver a qué nos podemos enfocar. La pequeñez es una fortaleza, nosotros visualizamos eso, ser pequeños tiene un grado de... Hoy veíamos que el 1% del comercio global se maneja en el Río de la Plata, es muy poco, pero son 2 millones de contenedores. Si nosotros nos proponemos a crecer a un 30%,
Son 600.000 contenedores más de carga y más de industria y más energía y más robustez energética y más servicios. Y otra cosa muy importante que tiene el Uruguay como punto de partida es el tema documentario y el tema financiero. Las cargas, cuando se exportan de Uruguay, que eso no lo dice la oligarquía uruguaya, cuando se exporta de Uruguay sale con un sello de calidad. Cuando llega a destino, esa carga es retirada inmediatamente. Si uno va a exportar miel en Argentina, la miel entra en cuarentena inmediatamente en Europa, Argentina, pero el Uruguay entra rápidamente y paga mucho menos sobrecostos. Y hay que poner la cabeza y identificar cuáles son los bolsones que tenemos, porque la pequeñez a nosotros nos mueve 200.000 TEUs. 200.000 contenedores industrializados nos mueven el piso, como país, como sociedad. Ahí voy a lo que decía el gancho, ¿no? Hay que visualizar dónde podemos desarrollar. Si es con uno, empezar con dos, de a poco, y ver dónde nos podemos insertar y dónde podemos apurar el fuego y trabajar en esto y ponerlo en la mesa y buscar a los políticos para que pongan esto arriba de la mesa y ver cómo se desarrolla esto, ¿no? No, yo iba a cambiar de tema, porque, digamos, estamos hablando de todo de este tema de los puertos desde un punto de vista más comercial, pero hay un tema político que más o menos lo han sobrevolado en la intencionalidad del hermanamiento con los argentinos o en el tema de las Provincias Unidas. Es decir, si uno mira la historia argentina, te vas a dar cuenta enseguida que toda la historia argentina íntegra gira en torno a las rentas del puerto de Buenos Aires. Todo el Estado argentino, todo el sistema fiscal argentino está armado en torno al monopolio del puerto de Buenos Aires. Cuando Macri, o sea, en la reforma constitucional del año 94 que se hizo en Argentina, uno de los artículos habilitaba a la provincialización de los puertos. Y con respecto al puerto de Buenos Aires había un artículo especial que lo habilitaba para que el puerto de Buenos Aires pasara a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es de aquí que todos los puertos se provincializaron menos el puerto de Buenos Aires. Cuando Macri llega al gobierno, se lo pide a Cristina Kirchner, el puerto y los juegos, porque Cristina le estaba transfiriendo gastos, la policía, los subtes, ¿no? Le estaba transfiriendo gastos y no le daba ingreso. Entonces él le pidió los juegos, los casinos y el puerto. Y Cristina le dio los juegos y los casinos, pero no le dio el puerto. El puerto es el corazón de la Argentina. Por eso joden y joden. Porque además, si nosotros hacemos un puerto de agua profunda acá, no solamente que se va a desmantelar el Estado argentino, desde el punto de vista fiscal. Además, buena parte de la industria que está en torno al puerto de Buenos Aires se va a trasladar al nuevo puerto. Porque esa industria está cerca del puerto por algo. Y en el momento que haya otro puerto, esa industria se va a ir. Y eso no le va a doler a la ciudad de Buenos Aires, porque la industria no está en la ciudad de Buenos Aires, está en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires no tiene ningún interés en que se le vaya toda la industria por Uruguay. Entonces, lo que estamos generando con esto es un polo de poder que va a desmantelar a la Argentina tal como está armada ahora, desde 1880, ponerle los 70. Por eso es lo que decía Uriel, tiene razón. Tenemos que pensar, el puerto de aguas profundas está vinculado estrechamente al artiguismo. Está vinculado estrechamente a las provincias argentinas. Pero te vas a encontrar con que el núcleo duro del poder en Argentina, y no estamos hablando de la oligarquía económica. A la oligarquía económica estoy seguro que le importa 3 carajos. La oligarquía económica de la Argentina pone la plata acá, allá, o se la lleva a Miami, a las Bahamas, donde le convenga mejor, porque el Estado argentino no les importa. El Estado argentino les importa a los políticos, a los ciudadanos, a la clase media. Ahí es donde vas a encontrar la mayor resistencia. Por eso el kirchnerismo fue el que ejerció la mayor resistencia. El kirchnerismo que representaba a la clase media porteña. Los tipos no mascan vidrio. Ellos saben de lo que están hablando. Y nosotros tendríamos que tener la inteligencia de saber también de lo que estamos hablando. Entonces, si queremos ir al conflicto, vamos al conflicto. Y si queremos ir a conversar con los porteños, vamos a conversar con los porteños, pero con las cartas sobre la mesa. Porque le tenemos que resolver un problema fiscal. ¿De dónde van a sacar la guita que van a perder con esto?
pero la modalidad de transferencia de eso es un tema que forma parte de la... Claro, pero hay un tema político atrás, porque las provincias, mira, las provincias hoy en día dependen de Macri porque no tienen más remedio. Macri cuando fue gobierno de la capital le pidió el puerto a Cristina, no se lo dio. Ahora que es presidente, ¿por qué no se lo da a la ciudad? Si era uno de sus... Digo, él sabe cuánto necesita la ciudad la plata esa, pero él también la necesita como gobierno. El único puerto de la Argentina que le da rentas al gobierno federal es el puerto de Buenos Aires. Y el tipo hoy no se puede desprender de eso. Entonces, ¿cómo el gobierno federal compensa la pérdida del puerto de Buenos Aires? Lo que pasa, la palabra, digo, yo lo que te digo está en el plano, digamos, de las propuestas de realizar. Y yo lo que veo es que un enfoque así como está planteado, es estático, no tiene ninguna posibilidad. Pero lo que puede haber una modalidad como de estatuto y de transferencia de los beneficios del puerto que sigan siendo a Buenos Aires. Ese no es nuestro problema. Eso no es nuestro problema. O sea, yo tengo un acuerdo con esa contraparte, pero yo no le digo qué tiene que hacer él con lo suyo. En todo caso, yo lo que establezco es un acuerdo proporcional, en fin, en todos los términos que quieran, pero yo no les tengo por qué indicar qué haga con lo suyo. Es que ellos tienen que resolver ese tema y seguramente lo van a resolver. Si dependen, como decís vos, del puerto de Buenos Aires, van a encajar en la tubería por los dólares para y van a entrar por Buenos Aires y no van a entrar por la provincia. Va a entrar por yo creo que cuando Macri planteó en el encuentro de Llorena con Tabaré Vázquez el tema del plan estratégico binacional de puertos en el Río de la Plata, lo que estaba pensando era en eso. Digo, si hay un tema fiscal para la Argentina, y no solamente fiscal, político en el sentido de mantener el poder del gobierno federal sobre el resto del país. Pues digo, los gobernadores tienen suficiente poder como, pero, digo, si cambia esa correlación, la Argentina se fragmenta por completo. Fíjate que la negociación no va a ser provincia, podría no ser provincia, el Estado argentino dice, acá se negocia con el Estado. O sea, el planteo orteguista sería, negociemos con cada provincia. Pero no van a dejar hacer eso. Pero por eso te digo que el planteo artiguista que lo hubiera sido. Cada provincia, todos iguales, todos vienen acá, y viene Santa Fe. No, yo no voy a proponer eso. El acuerdo con Argentina no va por ese lado, yo voy a hablar del gobierno central. Y quién organice su patota dentro como puede. Y si conserva Ya teníamos otra pregunta ahí. Interesante lo que planteamos. Sin desmerecer el planteo, yo quiero retomar algo que quedó para mí en cierta forma velado. A mí me parece que es una obligación, o por lo menos lo siento yo, moral y ética, con las generaciones venideras, el hecho de garantizar que una solución como la que está planteando genere un beneficio para hoy, para mis hijos, para mis nietos, para los bisnietos de todos los que estamos acá. Y eso necesariamente deja los números fríos de lado para hablar de lo que a veces se habla como economía social, ¿no? Y desarrollo humano sustentable. Y no veo una garantía en el proyecto, que por supuesto que le falta mucha letra dentro y que quiero creer y tengo casi la certeza de que sí existe la intencionalidad, pero me parece que debiera ser muy expresa la voluntad y muy fuerte la disposición del gobierno y del proyecto desde su nacimiento, de que las ganancias que se generan, genuinas ganancias del pueblo, de todo el pueblo de Uruguay, no quedan en manos de unos pocos, como sucede hasta ahora históricamente con todos los puertos del mundo, y en particular con los de Montevideo, que están en manos de multinacionales que pagaron 3 pesos de canon, armaron una terminal portuaria, al uruguayo le entra 1 peso. Ahí hay como una generación genuina de riqueza que no se redistribuyó. Y me parece que si vamos a arrancar con una nueva etapa, con un nuevo planteo, esto debiera estar en la base del proyecto. La plata no se la queda
que maneje la terminal, o digo, tiene que haber volcar eso a toda la sociedad, que va en la generación de trabajo, que también va en la generación de trabajo calificado, que es el que viene después, pero también en conservar el medio ambiente, en conservar los valores turísticos y en capacitar a las futuras generaciones, en lo que venga, en mantener el desarrollo sustentable de la zona, de la región, de todas las carreteras que uno avisora que deben manejarse, trenes, camiones, por ahí. Hoy hicimos un enfoque hacia algunos vectores del proyecto y no hicimos, por ejemplo, no tomamos el tema ambiental, podría ser un tema importante, digamos, que veo que te importa. Pero ahí se hizo unos cuantos estudios, muchos estudios, de ordenamiento territorial, de vías, de energía, hay varios volúmenes trabajados en este tema. Que no es trabajo perdido, a diferencia de lo que hablaba hoy de posición de... No, es trabajo capitalizado. Es decir, hay mucha información, mucha discusión con las autoridades locales, digamos, sobre su sistema. O sea que la intención, tengo que hablar de intención, y te voy a decir por qué tengo la intención. ¿Nunca te pasó que has dicho voy a llegar al horizonte y caminás como 50 kilómetros y está a la misma distancia que te dabas antes? Estos problemas tienen una complejidad muy grande. Evidentemente hay muchas consecuencias que las podemos prever que aparecen en los estudios de impacto. Impacto económico, impacto ambiental, impacto social, todas las medidas paliativas, preventivas. Todo eso aparece, digamos, es lo que el proyecto ve. Es lo que el proyecto ve, lo que se puede ver. Y ahí, por supuesto, inclusive para llegar a ponerse de acuerdo en eso de lo que vemos, hay discusiones tremendas porque hay visiones muchas veces muy diferentes con respecto a qué hacer con qué y cuándo hacer. Y el concepto de beneficio también es discutido en distintos ámbitos. Pero aún así nos ponemos de acuerdo. Pero esos proyectos, generalmente como este que estamos hablando, tienen un punto inicial y después tiene el plan director, el plan maestro que se llama normalmente, se renueva cada 5 años. No más de 5 años. Tenés que revisarlo. Porque lo que vos hiciste como proyección, lo que vos tenés como impacto previsible, no necesariamente, te puede haber quedado corto. Pero, o sea que desde ese punto de vista yo creo que cualquier estudio de tiene que pasar por todo ese cernidor, que es el estado del conocimiento aparte, porque dentro de 8 años aprendemos algo nuevo, la ciencia, aparece algo nuevo, tanto ciencia social como ciencia económica, y estamos equivocados. O sea, pero hay que estar al día con el estado del conocimiento en todas las áreas. Y la intención política, porque todo proyecto tiene una intención política. Yo hoy decía, provocativamente también, pero porque es la realidad cruda, estamos manejando mercancía, y yo dije, lo que me importa es el trabajo, y atrás de esa palabra estaban parando todo eso que vos estás diciendo. Evidentemente estaban parando toda una visión que es social y sostenible. Hoy hablé del trabajo, el capital. No me importa cuidarme, me importa, son codependientes hoy en estos vínculos del trabajo y el capital. Entonces, el tiempo que me tomo para cuidar el capital en realidad es para cuidar el trabajo. A ver si me explico. Pero hay otra cosa importante que vos dijiste hoy, y capaz que se puede decir algo más, y le voy a decir algo también que no fue y posiblemente no lo es en muchas situaciones, y es que cuando suponete, viste que se creó la figura esa de la PPP, la participación público-privada. No soy un especialista en el tema, pero el concepto básico que tenemos todos es que es una asociación donde damos participación activa a capitales que se van a beneficiar, pero nosotros sacamos un rédito, y las negociaciones generalmente con las empresas con las cuales están en función de cuánto rédito para un lado y cuánto rédito para el otro. Esa es la discusión que se da normalmente.
aparte otra cantidad de condiciones, cómo entrar, cómo salir, cómo esto, cómo se va a ampliar, quién se queda a los no sé cuántos años, todo eso que es bastante complicado. Y son contratos bastante largos, con un nivel de detalle exhaustivo, para que no te pasen ningún tipo de cosas no queridas. Pero aún en eso, también influye la visión política. A ver, yo no era el caso contar, pero he estado frente a negociaciones de ese tipo, donde la visión corta lleva a pelear el beneficio corto y se pierde de vista el beneficio largo. Entonces, cuando hablamos de una inversión como esta, estamos hablando de 50 años, ¿no? Los periodos de amortización son a 20 años, se van a poner el puerto a 20 años, pero el puerto no dura 20 años. Va a durar 50 y de 50 le vamos a dar, fíjate, el puerto Montevideo tiene 100. O sea, le vamos a dar otra pincelada para que dure por 50 más. Son infraestructuras muy costosas, muy grandes. Es decir, que mi perspectiva no puede quedar. Yo en la negociación puedo hacer todo lo duro que puedo hacer, puedo plantear todo lo que quiero, y si lo puedo agarrar el cogote y sacarle todo y dejarle nada más, que lo voy a tratar de hacer. Pero lo lógico es que no va a suceder así, y yo tengo que pensar en esa inversión, en este caso el puerto u otra que estuvimos hablando, tengo que pensar en un beneficio que es mucho más a largo plazo. Entonces, suponete, si a mí me tocara negociar, seguramente que yo estaría mirando, mis cuentas estarían mucho más arriba, mucho más lejos de las cuentas que tengo ahí. Y si el tipo me pide, en vez de 10 años, me pide 15, es una barbaridad, como de 15, ayer le digo no sé qué, pero yo preciso que se haga esa obra. Y el rédito que tengo en todas esas variables que vos me planteaste, están a más largo plazo. Seguramente que yo le daré, si fuera yo le daba 5, así me putean de nada. Porque tenés que mirar, tus cuentas son otras. Estás pensando en el Estado, desde el punto de vista de la sociedad. Y cuando digo el Estado, ojo, entre comillas por el Estado no somos nosotros. Ni ahora, que somos gobierno, no somos Estado. El Estado es una figura mucho más permanente y responde en general a otra. Y de hecho nosotros nos movemos estos arreglos. Que ahora pusimos Bueno, creo que está terminada la charla, les agradecemos, aprendimos mucho y bueno, vamos a